Cuenta la leyenda que un profesor de filosofía en un examen final colocó una silla frente a sus alumnos y les dijo: «Demuéstrenme que esta silla no existe». La mayoría de los estudiantes improvisaron complejas teorías sobre la realidad y la percepción, pero uno de ellos escribió algo rápidamente y entregó el examen a los pocos segundos. Este estudiante, por cierto, fue el que mayor nota obtuvo. ¿Tienes curiosidad por saber qué respondió? Lo que escribió fue: ¿qué silla? Esta no es más que una anécdota simpática que nos sirve como excusa para hablar de la curiosidad que sentías hace un momento por saber cuál era la respuesta. La curiosidad es algo innato en nosotros. La manifestamos de muchas formas. La curiosidad nos hace pasarnos horas en Facebook fisgoneando fotos de nuestros conocidos, pero también nos lleva a querer adquirir conocimiento sobre el mundo que nos rodea. Los seres humanos de todos los tiempos nos hemos preguntado sobre temas como cuál es el origen del universo o qué significa ser un buen ciudadano. Lo que sucede es que tradicionalmente se buscaba la respuesta a estas preguntas en la fe religiosa, en fenómenos sobrenaturales, en lo que conocemos como mitos. Os pongo un ejemplo. Hesíodo creía que podía oír a unas musas que le dictaban la verdad absoluta sobre el origen del universo. Decía que solo existía el caos hasta que aparecieron unos dioses con poderes tipo X-Men, que no paraban de pelearse entre ellos, dando lugar, entre tanto, al mundo que conocemos. Como veis, no parecen explicaciones muy fiables, pero gran parte de la población las aceptaba y se las creía. Recordad que eso que nosotros llamamos mitología era su religión. Por suerte, en el siglo VII a.C. sucede algo decisivo para la historia del pensamiento. Un grupo de intelectuales fue abandonando las respuestas mitológicas tradicionales. No se conformaban con explicaciones imaginativas sobre dioses, sino que por primera vez investigaron, de forma racional y desacralizada, el origen y naturaleza del mundo. A esto se lo conoce como el paso del mito al logos. Logos en griego significa palabra y razón. Ya sabemos que la filosofía comenzó en el siglo VII a.C. Ahora tenemos que preguntarnos, ¿en qué lugar nació? La filosofía nació en Mileto, Jonia, una colonia griega en Asia Menor. ¿Qué tenía de especial este lugar para que se originara en él el pensamiento filosófico? ¿Fue casualidad o hay algo más? A continuación veremos algunas razones. Primera, tolerancia religiosa. La religión griega carecía de dogmas. No había un grupo de representantes religiosos amenazándote con cortarte la cabeza si decías algo que chocara con las creencias religiosas. Gracias a la tolerancia religiosa hay mucha libertad de pensamiento. Segunda razón. En este lugar y tiempo se producen muchos movimientos migratorios. Vivían en un ambiente cosmopolita, y el conocer a gente con culturas y formas de pensar diferentes les ayuda a ser personas con una mente abierta. Están acostumbrados a oír muchas ideas y puntos de vista. Puede haber ayudado el que en este momento se confeccionaran los primeros mapas. Se hicieron expediciones de reconocimiento del terreno. Los cartógrafos, las personas que hacen mapas, se dieron cuenta de que no había una correspondencia entre la geografía de los libros míticos como la Odisea y la realidad. Esto les hizo dudar de la veracidad de los mitos. Cuarta razón. También en este momento se empiezan a escribir las primeras legislaciones. Los legisladores se dan cuenta de que el pensamiento mítico es insuficiente para responder a las necesidades del pueblo. Y paralelamente, los intelectuales griegos se dan cuenta de que necesitan alejarse del pensamiento mítico para encontrar explicaciones sobre el mundo que les rodea. Otra razón es que gracias al comercio, algunos ciudadanos vivían acomodados pudiendo disponer de tiempo de ocio. Como de aquella no existía la televisión, pues se dedicaban a pensar. ¿Quién fue el primer filósofo? En general, se acepta que el primer filósofo fue Tales de Mileto. Le llamaban así porque era de Mileto. Él es el primer intelectual que intentó explicar el origen del cosmos, el principio del que se compone todo, sin recurrir a mitos, basándose exclusivamente en la naturaleza. Sócrates de Atenas participó como soldado hoplita en las guerras del Peloponeso cuando era joven. Sócrates gustaba de entablar conversación con todos los ciudadanos de Atenas. Se dedicaba a hacerles cuestionamientos para que cada uno de ellos alcanzara por sí mismo un conocimiento más certero. Sócrates se reconocía ignorante para que sus interlocutores pudieran expresar sus opiniones sin ningún temor. Su frase más conocida se refiere a esto: yo solo sé que no sé nada.
El interés principal de Sócrates era indagar sobre el bien y la virtud, por lo que sus preocupaciones giraron alrededor de los temas ético y político. Por esta razón, Sócrates es considerado por muchos el padre de la ética. Sus continuos cuestionamientos terminaron por incomodar a los poderosos y se le llevó a juicio con los cargos de corromper a la juventud y negar a los dioses. Aunque Sócrates logró probar en el juzgado su inocencia, se le condenó a muerte, bebiendo el veneno de la planta de la cicuta. Aunque Sócrates no estaba de acuerdo con el veredicto, decidió cumplir con su condena, porque faltar a las leyes de la ciudad hubiera sido una injusticia. Además, Sócrates creía que el cuerpo era una prisión, por lo que la condena le estaba haciendo un favor, liberando a su alma y llevándola a la inmortalidad. Sócrates no escribió ninguna obra, pues consideraba superior el discurso que la escritura. Conocemos su pensamiento gracias al trabajo de sus discípulos, de los que destaca el más célebre de todos ellos, Platón. El verdadero nombre de Platón era Aristócles. Platón era el apodo con el que se le conocía por poseer una espalda muy ancha, y con ese apodo pasó a la historia. Cuando era joven conoció a Sócrates y fue testigo de su juicio y muerte. Platón recaba lo sucedido en sus célebres diálogos. Allí redactó su filosofía, donde Sócrates es el personaje principal y que se dedica a interrogar a los ciudadanos y proponer sus teorías. Los títulos de los diálogos suelen llevar el nombre del interlocutor principal, como el Parménides, donde un joven Sócrates discute con el célebre filósofo presocrático. Los diálogos de juventud de Platón presentan las posiciones de Sócrates y relatan los últimos momentos de su vida. Los diálogos de madurez, aunque siguen empleando la figura de Sócrates como personaje principal, presentan más bien la teoría platónica. Platón continúa con las elaboraciones éticas y políticas iniciadas por su maestro, pero también se preocupó por otras áreas, como la cosmología, la epistemología, la metafísica, la teología, entre otras. Platón introdujo su célebre teoría del mundo de las ideas como una respuesta cosmológica a los problemas presentados por los presocráticos, y también imaginó una sociedad ideal y utópica, como lo plasmó en su famosa obra La República. La filosofía platónica influyó en el modo en el que el ser humano se concibe a sí mismo durante siglos. Su legado en la cultura occidental se deja sentir tanto en el pensamiento científico y humanista, pero también influyó en la cultura occidental a través de la religión, pues las religiones monoteístas, que son el cristianismo, el judaísmo y el islam, recibieron todas una importante influencia platónica. El legado de Platón en la cultura occidental es apabullante, al punto que el pensador inglés Alfred North Whitehead dijo que toda la tradición filosófica europea no es sino una serie de notas al pie de página sobre Platón. Platón fundó una escuela filosófica conocida como la Academia, que logró sobrevivir casi 8 siglos en una u otra configuración. El estudiante más célebre de Platón fue Aristóteles, nacido en la región de Macedonia, cercana a Grecia, precisamente en la villa de Estagira, motivo por el cual a Aristóteles se le suele llamar el Estagirita. Aristóteles estudió en la Academia por 20 años hasta la muerte de Platón. Entonces la abandonó porque su cuidado fue encomendado a Espeusipo, sobrino de Platón. Regresó a Macedonia, donde fue el maestro de otro gran personaje de la historia, Alejandro Magno, el célebre comandante que llegó a conquistar todo el mundo conocido. Con los años, Aristóteles regresó a Atenas y allí fundó su propia escuela, el Liceo. A los discípulos de Aristóteles se les llamaba peripatéticos, porque según la leyenda solían conducir sus lecciones mientras caminaban. El legado intelectual de Aristóteles es inagotable y alcanzó una influencia notable sobre el pensamiento occidental. Se podría decir que la ciencia fue aristotélica por más de 1000 años, hasta la llegada del Renacimiento. Es reconocido como el padre de al menos 2 disciplinas, la lógica y la biología, y no hay un campo del saber antiguo que Aristóteles no hubiera tenido una opinión educada, como en la metafísica, la filosofía de la ciencia, la física, la ética, la política, la retórica, la estética, la astronomía, tan solo por mencionar algunos.